Quiero hacernos una pregunta. Si Dios es soberano en la salvación del hombre, y lo es, entonces, ¿por qué evangelizamos? Si como las Escrituras afirman, Dios ha elegido desde la eternidad pasada a una incontable pero particular multitud de personas para la salvación, y si es Él que en el tiempo soberanamente obra para que estos elegidos por Él sean salvos, arrastrándoles para que vengan a Cristo, para que crean en Él, dándoles nueva vida por el Espíritu en una obra que solo Él puede llevar a cabo. Y si, sin excepción, todos los elegidos que Dios ha predestinado para la salvación serán salvos, como las Escrituras una y otra vez afirman, entonces, ¿por qué debemos evangelizar? ¿Por qué tenemos que dedicarnos al evangelismo con nuestros vecinos en nuestra ciudad? ¿Por qué arriesgar la comodidad y sufrir para proclamar el Evangelio en las junglas e islas más remotas de la tierra? Si Dios ya ha escogido a los suyos y ya va a arrastrarlos a Cristo para que sean salvos, entonces la pregunta es, ¿por qué evangelizar? A lo largo de la historia, la Iglesia ha dado dos respuestas principales y dos respuestas equivocadas a esta pregunta. Porque, por un lado, una cantidad de personas han inferido de la soberanía de Dios que esto significa que no importa nuestros esfuerzos en el evangelismo. Pero por otro lado, ha habido muchos más que en lugar de negar esta respuesta no bíblica, han decidido negar la soberanía de Dios en la salvación, diciendo que esta doctrina no puede ser la verdad porque lleva a la desobediencia, nos lleva a ser perezosos en la proclamación del Evangelio que Cristo nos ha mandado a llevar a cabo. Y una de las acusaciones que este grupo se ha traído contra la soberanía de Dios es precisamente esto, que nos hace perezosos, que nos da letargia espiritual en el evangelismo. Pero nada puede ser más lejos de la verdad. Y esto se vio en la vida de George Whitefield, un joven ministro que con solo 25 años en Inglaterra se encontró con un problema. 4 años antes había sido llamado al ministerio y encomendado por la iglesia anglicana, pero después de poco tiempo encontró oposición dentro de la iglesia y con su jerarquía, porque había muchos líderes en esa época que negaron la expiación de Cristo y toleraron el socinianismo y el arianismo, herejías que se habían condenado por la iglesia como herejías durante los siglos. Y de repente, cuando Whitefield volvió de un viaje, se encontró con un problema, que las iglesias donde antes había predicado el evangelio ya no le quisieron recibir. Pero enfrentado con esta realidad y convencido de su llamado al ministerio por el Señor, Whitefield buscó un púlpito no muy ortodoxo. Y un frío día en febrero, encima de una colina fuera de Bristol, Whitefield se puso de pie para predicar el evangelio a 100 mineros, hombres duros y sucios de haber pasado todo el día trabajando con el carbón.
Y ahí en esa capilla sin techo ni paredes, Whitefield predicó de la abundante gracia de Dios, de un Dios soberano que busca y salva a pecadores, aún como estos hombres endurecidos. Y cuando terminó de predicar, el impacto fue visible en los surcos blancos que se vieron en las caras de estos hombres endurecidos que habían escuchado de la gracia de Dios. Y este evento marcó un cambio en la vida de Whitefield, porque de ahí en adelante él comenzó a predicar donde quiera que podía, en una capilla adornada o en el aire libre en el campo. Y pronto las congregaciones crecieron de cientos a miles. Y se dice que en muchas ocasiones sus oyentes fueron contados como más de 20,000 personas al aire libre en un día sin micrófonos ni amplificación. Pero lo sorprendente de Whitefield no fue su voz potente ni las multitudes que se acercaron para escuchar. Lo sorprendente es que a lo largo de su ministerio, que terminó con su muerte con solo 55 años, Whitefield predicó más de 18,000 sermones. Este es un promedio de 2 sermones cada día durante 30 años. Y muchos de estos duraban más de 2 horas. Y esto sin contar que él, después de predicar todo el día, iría a casa y seguiría enseñando y proclamando el Evangelio ahí en las casas. Predicó incesablemente en todo su país, en Europa, y cruzó el Atlántico, un viaje de 2 meses, cruzó el Atlántico 13 veces, aguantando viajes arduos, aguantando peligros y persecuciones. Llegó a ser apedreado en una ocasión, pero a pesar de todo esto, él seguía proclamando el Evangelio de Cristo hasta el día de su muerte. Y en su último día, apenas capaz de mantenerse de pie, Whitefield predicó 2 horas en un campo a una gran multitud después de haber pasado la mañana sobre un caballo en el camino en un viaje largo. Y cuando llegó a casa por la tarde, subió a su habitación y entró otra multitud, y ahí en las escaleras él comenzó a predicar con una vela en su mano. Predicó horas hasta que esta vela se apagase. Subió a su habitación y allí murió durante la noche. ¿Qué era lo que le llevó a Whitefield a predicar el Evangelio de Cristo con tanta perseverancia, con tanto ardor y a todo coste personal? En sus obras, sus escritos, él escribe que este ardor santo vino de las doctrinas de la gracia y específicamente la soberanía de Dios en la salvación de pecadores. Este taller se titula La soberanía de Dios en el evangelismo. Y lo que vamos a ver en nuestro tiempo es que, tal como fue para Whitefield, es la soberanía de Dios en la salvación que nos lleva a proclamar el evangelio con perseverancia, sabiendo que Dios va a llevar a cabo su obra y que nuestro éxito es garantizado. Y esta realidad no solo se veía en la vida de Whitefield, se ve en las páginas de las Escrituras también. En la vida de otro evangelista, que también predicó a multitudes, sufrió incontables pruebas, arriesgó su vida en varios viajes, fue naufragado, fue perseguido, azotado, apedreado por causa de Cristo. Pero a pesar de todo esto, él seguía incesante en la proclamación del Evangelio. Fue impulsado, fue impelido, no podía dejar de proclamar el mensaje de Cristo, incluso cuando se encontraba encarcelado en una prisión romana. Obviamente estamos
hablando del apóstol Pablo. Y cuando él se acercaba al fin de su vida, estando en la cárcel, Pablo escribió una epístola a un joven pastor llamado Timoteo y le dijo por qué estaba dispuesto a sufrir tanto para seguir proclamando el evangelio. Timoteo era un hombre que había sido discipulado por Pablo y llamado al ministerio del evangelio. Fue un colaborador fiel en el ministerio con Pablo, pero en esta segunda epístola que Pablo le escribió, parece que Timoteo se había debilitado en el camino, que había llegado a tener temor por las presiones y persecuciones. No sabemos exactamente por qué, pero esta realidad se ve en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 6 al 8. Versículo 6, Pablo le llama a avivar el fuego que se había apagado, porque versículo 7 él sigue diciendo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo. Parece que Timoteo había llegado a avergonzarse de alguna manera del evangelio de Cristo. Y Pablo dice: no, al contrario, no te avergüences del evangelio y sigue, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio, según el poder de Cristo, de Dios. Pablo le llama a sufrir con él para la proclamación del evangelio y a seguir predicando a Cristo. Y mirad capítulo 4, versículo 5, 2 de Timoteo 4, versículo 5, vemos este llamado. Dice: tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Pablo exhorta a este hombre joven a seguir proclamando el evangelio, aún enfrentando las persecuciones que son inevitables si estamos buscando fielmente seguir a Cristo. Pero es en el capítulo 2 donde Pablo comparte por qué él había aguantado tanto sufrimiento por el evangelio de Cristo. Proclama que lo que le había movido a sufrir tanto fue nada menos que la soberanía de Dios en la salvación. Y específicamente que Dios usa su palabra proclamada por su pueblo, por la iglesia, para llevar a cabo la salvación de sus elegidos. Mirad conmigo 2 de Timoteo 2, los versículos 8 al 10. Dice el texto: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Pablo declara aquí que fue la soberanía de Dios en la salvación de pecadores que le movía, que le impulsaba a proclamar el evangelio a todos a pesar del coste alto personal. Y hermanos, si nosotros vamos a perseverar proclamando el evangelio, esta es la verdad que nosotros también necesitamos ver, porque fácilmente somos desanimados en el evangelismo, ¿no? No vemos el resultado, no vemos el fruto, nos cansamos de la burla y la oposición. Y si vamos a perseverar en el evangelismo aún enfrentados con rechazo o persecución, entonces necesitamos la misma convicción que Pablo nos muestra en este pasaje aquí, que Dios es soberano sobre la salvación, y es esto lo que le impulsó a proclamar el evangelio a todos.
Y por esto en esta tarde vamos a ver 3 realidades del Evangelio a la luz de la soberanía de Dios, del evangelismo a la luz de la soberanía de Dios, para que lo proclamemos a todos con perseverancia. 3 realidades del evangelismo a la luz de la soberanía de Dios, para que lo proclamemos a todos con toda perseverancia. Y primero vemos en versículos 8 al 9 la soberanía de Dios en el mensaje. La soberanía de Dios en el mensaje. Mirad, versículo 8 dice: acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Dios te ama y tiene grandes planes para tu vida. Dios puede cambiar tu vida como ha cambiado la mía. No sentí el propósito en la vida hasta que Dios me salvó y ahora vivo para Él y tengo gozo. Todos estos pueden ser realidades en nuestras vidas. Y con frecuencia se usan en el evangelismo, pero ninguno de ellos te va a llevar a la cárcel. Y tampoco ninguno de ellos puede salvar. Ninguno de ellos tiene poder divino para dar vida a un cadáver espiritual y lograr lo humanamente imposible. Solo hay un mensaje que tiene tal poder y que es tan odiado por el mundo, y es el mensaje del evangelio que Pablo aquí llama a Timoteo a recordar. Un evangelio que tiene a Jesucristo al centro. Versículo 8 comienza: acuérdate de Jesucristo. Y vemos en versículo 8 que Pablo no da todos los detalles del evangelio, pero encapsula ese mensaje en pocas palabras, específicamente enfocando en algunos aspectos del evangelio que precisamente llevan a la persecución. Porque si quieres ser mofado, predica la resurrección de Cristo. Pablo le llama a proclamar a este Cristo que ha sido resucitado de entre los muertos. Precisamente la verdad que esta mañana vimos que llevó a esta multitud de hombres en Hechos 17 a burlarse de Pablo en Atenas. Y fue la misma respuesta que dio Festo en Hechos 27, cuando Pablo le dijo que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Cristo tuvo que ser proclamado tanto a judíos como a gentiles. Y Festo le gritó, dice el texto, a gran voz: Pablo, estás loco. Y nos preguntamos por qué nos dicen tales cosas. Pablo sabía que proclamar este evangelio de la resurrección implica burla y escarnio, pero él llama a Timoteo a acordarse de la resurrección de Cristo, porque es parte esencial del evangelio. Porque como él dijo en 1 Corintios 15, si Cristo no ha resucitado, estamos todavía en nuestros pecados y no hay esperanza de vida eterna. Y si uno no cree en esta doctrina de la resurrección de Cristo, es que esta persona no se puede salvar, no está salvo. Quiero preguntarnos, hermanos, si en nuestros esfuerzos en el evangelismo estamos predicando la resurrección de Cristo como elemento esencial que esa persona tiene que creer. Sí. Va a traer persecución y burla, es necedad para el mundo. Pero sin creer en esa resurrección, esta persona no puede ser salva. Pero la resurrección no es la única verdad no popular que Pablo llama a Timoteo a recordar en el evangelismo. Mirad el texto, dice que Jesús es
descendiente de David. Ahora, en su cara, esta declaración no supone controversia para el mundo hasta entender sus implicaciones. Porque Dios le prometió a David sentar a uno de sus descendientes sobre su trono en Jerusalén y que su reino y su trono serían establecidos eternamente. Pero no dijo que este descendiente de David solo reinaría sobre Israel, sino sobre todas las naciones hasta los confines de la tierra. Y Salmo 2 proclama que este ungido, este Mesías, regirá las naciones con vara de hierro, en justicia reinando de mar a mar hasta los confines de la tierra. Y es justo este reino global y soberanía total de este descendiente de David, Jesucristo, que el mundo simplemente no puede aceptar. No puede doblar su rodilla ante Jesús como el Rey, sobre todo, a quien deben su lealtad y obediencia total. Pero es justo este mensaje, que Jesús es Señor, que es esencial para la salvación. Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le ha resucitado entre los muertos, serás salvo. Y aparte de esta confesión y práctica de que Cristo es Señor, nadie puede ser salvo. Y otra vez pregunto, si junto con proclamar que Jesús es amigo de pecadores y manso y humilde, y lo es, pero si también estamos proclamando a pecadores que Él es el Señor, que demanda y que merece su sumisión total a su gobierno justo sobre sus vidas, si estamos llamándoles a besar al Hijo, porque pronto se encenderá su ira contra rebeldes pecadores como ellos que siguen en esta rebeldía. Porque este es el verdadero evangelio que Pablo proclamaba. Y aquí manda también que Timoteo y que nosotros también nos acordemos de este mensaje del evangelio, sabiendo que es este evangelio que causa sufrimiento. Mirad versículo 9. Dice, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Pablo sufrió daños por causa del evangelio. Y podríamos hacer una lista grande como él lo ha hecho, pero aquí mismo nos lleva a donde esta predicación del evangelio lo había llevado, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pablo escribe ahora desde la cárcel, estaba encadenado y dice, es la proclamación de este evangelio que me ha puesto aquí donde estoy, sufriendo como la escoria de la sociedad. Hermanos, no tengamos duda de que proclamar este evangelio puede repercutir en sufrimiento y persecuciones. Pero cuando lleguen estas dificultades y pruebas y sufrimientos, ¿qué es lo que te va a llevar a seguir proclamando el evangelio? Pablo lo dice, lo que fue para él en la siguiente frase: pero la palabra de Dios no está presa. Esto es increíble. Pablo está mirando sus cadenas. Sabe que es por causa del evangelio que está encarcelado y dice, no importa. Todo este sufrimiento vale la pena, porque a pesar de mi encarcelamiento, mis cadenas, mi sufrimiento, Dios sigue soberanamente llevando a cabo su obra por su palabra. Este evangelio que estoy proclamando no está preso. Yo sí, pero la palabra de Dios nunca ha sido y nunca será contenido. Siempre cumplirá el propósito por lo cual Dios lo ha enviado.
y no puede ser detenido. Pablo predicaba el evangelio a todo coste personal porque él sabía que la palabra es el instrumento eficaz e imparable que Dios soberanamente usa para cumplir sus propósitos, concretamente en la salvación de sus elegidos. Pablo fue convencido que Dios soberanamente salva, pero lo hace por medio de este mensaje, salvando conforme a su voluntad por la palabra. Acompañadme un segundo a Santiago 1:18, Santiago 1:18, donde vemos esta verdad tan claramente proclamada. Santiago 1:18 dice, en el ejercicio de su voluntad, es decir, según su soberano decreto, su deseo, que Él lleva a cabo, que Él ejerce eficazmente como y cuando Él quiere, según su voluntad. Dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer. Santiago afirma que es Dios que según su voluntad, según Él quiere, soberanamente da el nuevo nacer a pecadores muertos en sus delitos y pecados, cadáveres espirituales que no pueden venir a Cristo, pero Él les infunde con vida nueva por su Espíritu, salvándoles. Y Dios soberanamente les da vida. No por obras que hubieran hecho, sino según su misericordia, que Él libremente derrama sobre ellas según su voluntad, como y cuando Él quiere. Pero ¿cómo lleva a cabo esta obra soberana de la salvación de sus elegidos? Jacobo nos dice aquí, Él nos hizo nacer por la palabra de la verdad. Vemos, hermanos, que la palabra de Dios es el instrumento eficaz que Dios usa para soberanamente salvar. Es lo que Dios usa en el tiempo para llevar a cabo por su Espíritu lo que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo, específicamente la salvación de sus escogidos. El mensaje del Evangelio es el instrumento de un Dios soberano que irresistiblemente llama y salva a sus escogidos. Y Pablo fue convencido de esta realidad. Sabía que le agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. 1 Corintios 1:22. Fue convencido de Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Pablo sabía que Dios soberanamente salva a los elegidos, pero que es por este mensaje y solo este mensaje que Dios los salva. Hay muchas implicaciones de la soberanía de Dios en este mensaje del Evangelio para nosotros, hermanos. Pero primero es que si el mensaje de la vida y muerte y resurrección de Jesucristo es exclusivamente lo que Dios usa para salvar a sus elegidos, entonces no proclamemos otro mensaje. Está bien hablar con un incrédulo de cómo Dios te ha cambiado la vida y cómo puede cambiar la suya también. Está bien hablar de la paz y gozo que ahora tenemos en Él. Está bien mostrarles que María no es la intercesora, que la evolución está equivocada, que su concepto de la Biblia es erróneo, pero ninguno de estos mensajes, ninguna de estas verdades son los cuales Dios usa para salvar. Acordémonos de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, según este Evangelio. Porque es este mensaje que Dios usa para salvar soberanamente. Hay un gran peligro en olvidarnos de esta verdad.
si nos olvidamos de la soberanía de Dios en el evangelismo visto en el mensaje, que la palabra es su instrumento escogido, entonces cuando pasa algún tiempo y no vemos el resultado que queremos, no vemos gente llegando a la iglesia, podemos ser tentados a buscar otro mensaje, algo que atrae a la gente. ¿No es esto lo que la iglesia ha hecho con tanta frecuencia? Acomodando el mensaje a su audiencia, proclamando el amor, pero no el arrepentimiento, proclamando salvación de problemas, pero no de pecados, proclamando un Salvador, pero no uno que salva por medio de un sacrificio sangriente y una resurrección gloriosa. Proclamando un amigo, pero no un amo que demanda su obediencia. Pero ¿qué es el problema con este mensaje? Que no puede salvar. No es el mensaje que Dios ha soberanamente designado como el instrumento para la salvación de sus escogidos. Entonces, cuando este mensaje inferior, secundario, fracasa y lo hará, no producirá fruto y vida espiritual, se tiene que buscar algo nuevo, ¿verdad? Algo que puede atraer a la gente. Y esto es el ciclo que lleva a la iglesia al pragmatismo, al activismo. Busca traer a la gente a la iglesia por actividades y conciertos y obras sociales, cosas que pueden ser muy buenas, pero que en sí mismas no son el medio designado por Dios, por lo cual Él soberanamente da salvación a los suyos. Hermanos, ¿qué nos va a ayudar a perseverar en el evangelismo verdadero y evitar este error pragmático? Pablo nos lo dice: acuérdate de Jesucristo. Recuerda la soberanía de Dios, que es este mensaje y solo este mensaje que Dios usará para salvar a sus elegidos. Pero esto nos lleva a otra implicación de la soberanía de Dios en el mensaje. Porque si Dios es soberano sobre la salvación, y lo es, y si Él usa este mensaje, la palabra de Cristo, para salvar a sus elegidos, entonces nuestro éxito en el evangelismo es garantizado. Porque Dios soberanamente salvará por medio de su palabra. Cuando los elegidos escuchen el evangelio, tarde o temprano se salvarán. Los resultados no dependen de nosotros, en otras palabras. Isaías 55 nos recuerda que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá vacía, realizará todo lo que Él desee, logrará el propósito por lo cual Él la ha enviado. Y su soberano propósito es la salvación de sus elegidos. En otras palabras, los resultados son garantizados, porque Dios es quien soberanamente usa este mensaje para salvar a los que Él ha elegido desde la eternidad. Pero aquí es donde entendemos la conexión entre el poder soberano de Dios usando su palabra para salvar a sus elegidos y nuestro evangelismo. Porque Dios soberanamente da fe a los elegidos por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero ¿cómo oirán sin quien haberles predicado? Y esto nos lleva a una segunda realidad de la soberanía de Dios en el evangelismo, porque tal como Dios soberanamente designó el mensaje que salva, también ha soberanamente designado el medio por lo cual ellos van a escuchar el evangelio. Es la segunda realidad. Dios es soberano sobre el medio del evangelismo. Y este medio se llama la iglesia.
En su plan perfecto le agradó a Dios salvar a los que creen por la necedad de la predicación. Pero Dios no ha decretado que esta palabra sea llevada por el viento o anunciada por ángeles. Juan Calvino dijo que el Evangelio no cae de las nubes como la lluvia, sino que es llevado por las manos de hombres a donde Dios lo ha mandado. La iglesia es el medio que Dios usa para proclamar el Evangelio de Cristo a sus elegidos, donde y cuando Dios lo ha mandado. Él es como un general dirigiendo las tropas. Dios ha obrado soberanamente en la historia para que la iglesia llevara el evangelio donde Él quiere, para salvar a los que Él ha designado para la salvación. Es lo que vemos en pasajes como Hechos 8, cuando los discípulos huyeron de Jerusalén bajo persecución feroz. Fue la soberanía de Dios llevando el evangelio, actuando en esta situación para la dispersión de la palabra a Judea y Samaria. Cuando Felipe se encontró con un etíope eunuco en el camino a Gaza, fue la soberanía de Dios que le puso ahí en este camino. Cuando Pablo salió en sus varios viajes misioneros y llegó a Corinto, fue porque Dios le había dirigido ahí, porque Dios dijo: tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Ves que Dios soberanamente dirige la iglesia para que este mensaje de Cristo sea predicado a los elegidos? Lo hizo en la iglesia temprana y lo está haciendo hoy también, colocando a cada uno de nosotros según su soberana voluntad para que proclamemos este mensaje que Él usará según su voluntad y su soberanía para salvar a sus elegidos. Dios salvará a los elegidos, pero lo hace soberanamente por el mensaje y por el medio que Él ha decretado, dirigiendo a su iglesia para que el evangelio sea predicado donde Él quiere. Hermano, ¿confías hoy que donde el Señor soberanamente te ha colocado sobre este planeta es precisamente donde Él quiere que tú estés predicando el evangelio? Con precisamente estas personas alrededor, tu familia, tus vecinos, este hombre duro en el trabajo, esta mujer que te cuesta amar y que nunca pensarías que podría ser uno de los elegidos de Dios, pero Dios te ha puesto ahí donde estás. Y no sabes si estas personas son los elegidos o no. Charles Spurgeon famosamente dijo que si Dios hubiera pintado una raya amarilla en la espalda de todos los elegidos, que Él iría levantando sus camisas por detrás para saber cuáles son los elegidos. Pero como Dios no lo ha hecho, entonces Él va predicando el evangelio a absolutamente todos. Y es lo mismo para nosotros. No sabemos cuáles son los elegidos, este o el otro. No sabemos a quién Dios va a salvar, pero lo que sí podemos hacer es confiar plenamente que Dios soberanamente nos ha puesto aquí para proclamar el evangelio aquí y proclamarlo a todos aquí. Sabiendo que cuando los elegidos escuchen el mensaje, Dios soberanamente los salvará. Solo tenemos que ser fieles en proclamar el evangelio donde Él nos ha puesto. En Madrid o en una selva en Indonesia. O incluso en una cárcel en cadenas esperando ser martirizado. Es ahí donde Pablo se encontró cuando escribió esta carta. Mirad versículo 9. Vamos a volver a 2 de Timoteo 2, versículo 9. Dice que Él
sufre penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pablo sabía que Dios soberanamente le había puesto en cadenas para que por su encarcelamiento el evangelio fuera predicado a soldados, a oficiales, ante gobernantes y reyes. Porque a pesar de sus cadenas, Pablo sabía que la palabra de Dios no está presa, que Dios le había puesto ahí como el medio de la predicación del evangelio, aún en la cárcel, para que aún los elegidos entre el guardia romano fueran salvados. Sabía con certeza que aún ahí en la cárcel, cuando los elegidos oyeran el evangelio, Dios soberanamente los salvaría. Y por esto proclamó el evangelio. Por esto dice en versículo 10, por tanto, todo lo soporto por amor a los elegidos, escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. ¿Ves que fue su confianza en la soberanía de Dios, que Dios usará su palabra y que le había puesto justo ahí para proclamarla, que le llevó a Pablo a predicar el evangelio a todo coste personal, para que los que Dios había escogido desde la eternidad fuesen salvados en el tiempo? Y en esto vemos la tercera realidad brevemente. La tercera realidad del evangelismo a la luz de la soberanía de Dios es el motivo. Porque la soberanía de Dios en la salvación no le movió a Pablo a sentarse en el banquillo. La salvación de los elegidos garantizada desde la eternidad no le hizo perezoso. No dijo, bueno, como Dios va a salvar a los suyos, va a llevar a cabo su voluntad, entonces no importa lo que haga yo. No, al contrario, él entendía estas verdades que hemos estado viendo, que Dios había ordenado el medio para la proclamación del mensaje de salvación, que él le había puesto ahí para proclamarlo, y él sabía que la palabra no está presa, es poderosa, los escogidos serán salvos por ella. Solo tenía que predicar esta palabra en obediencia a su Señor. Y esta convicción le motivó a proclamar el evangelio, no importa ni cuándo ni dónde. No importaban las circunstancias, dice, todo lo soporto por amor a los elegidos, para que ellos también obtengan la salvación. Una salvación dada a pecadores tal y como Él, tal y como nosotros. Una salvación ordenada por Dios desde la eternidad. ¿Ves, hermanos, que fue esta confianza y convicción en la soberanía de Dios, en la salvación, que le motivó a Pablo a proclamar este mensaje de Jesús a todos con toda perseverancia? Y es la misma convicción y confianza que nos moverá a proclamar el mismo mensaje con toda perseverancia y a todo coste personal. Y mi pregunta para todos nosotros que estamos aquí hoy es si nos hemos empapado en la soberanía de Dios, en la salvación, hasta tal punto que estamos proclamándolo a todos. ¿Estás convencido que Dios soberanamente salvas por este mensaje y solo por este mensaje? Y por tanto soportas todo para que se proclame a los que están alrededor. ¿Estás convencido que la iglesia es el medio que Dios usa para la proclamación del evangelio, dirigiéndonos según su voluntad? No hay que esperar a llegar al siguiente lugar. Proclamemos el evangelio aquí. ¿Estás dispuesto a orar? Señor, ¿dónde quieres que yo proclame tu evangelio? ¿Aquí en Madrid? ¿En mi barrio? ¿O hasta los confines de la tierra? Señor, mándame donde tú quieres, porque tú eres soberano sobre la dispersión y expansión del evangelio.
Aun si implica burla, persecución, sufrimiento, soportaré todo para hacer la obra de un evangelista, proclamando la palabra a todos con perseverancia. Hermanos, es solo una confianza insacudible en la soberanía de Dios, en la salvación, que nos puede llevar a proclamar el Evangelio de Cristo sin cansarnos, sin avergonzarnos ante la persecución. Y es esta convicción que tenemos que rogar hoy que el Señor nos dé. Es lo que le llevó a Pablo a seguir predicando cuando estaba en el frío de su celda. Es lo que llevó a Whitefield a seguir predicando cuando subía a su lecho de muerte. Y es lo que nos llevará también a fielmente hacer la obra de un evangelista, acordándonos de Jesucristo resucitado, descendiente de David. Proclamemos este evangelio de Cristo, confiando que Dios nos dirigirá donde Él quiera para salvar a sus escogidos. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo juntos. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú salvas a pecadores como nosotros que no merecemos nada de tu mano sino la muerte. Te rogamos que tú nos abras los ojos, el entendimiento y la convicción, Señor, para creer desde lo más profundo de nuestro corazón que tú salvas no por la voluntad del hombre, sino por tu soberana voluntad, por el mensaje de Cristo. Ayúdanos a empaparnos en esta verdad y ser fieles en la proclamación de Cristo. Oro para que cada uno de nosotros, Señor, vivamos de acuerdo con este mensaje y esta soberanía, volviendo a nuestra ciudad, a nuestro barrio y familia para proclamar ahí el Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.